Ya, el ingeniero Arnoldo Leroy, él es director comercial de nuestra firma BS Solution y para nosotros es un placer que nos puedan acompañar y para ver este tema que es realmente de gran importancia y relevancia para hoy día. La idea sería, bueno, él nos va a ir explicando lo que es el tema. Si van teniendo consultas o dudas, las podemos ir o levantando la mano, bueno, en el mismo chat, o bien escribirla en el chat. Y luego ahí vamos a ir evacuando aquellas consultas que ustedes tengan. Al final abriremos un espacio. Entonces, como les digo, es un placer para nosotros contar con cada uno de ustedes. Y los dejo con el ingeniero Arnoldo Leroy. Arnoldo, la sesión toda suya. Gracias, Mari. Buenas tardes a todos. Gracias por sacar el ratito. Vamos a ver cómo salimos con este tema. Bien, primero que todo, por la presentación, sí tengo a cargo la parte comercial, pero antes que nada, mi sangre es informática, así que eh, todavía me desenvuelvo bastante en ese campo. Entonces, los datos en los últimos 10, 12 años de mi vida son parte de lo que me apasiona, de lo que me gusta hacer y entonces por eso me siento con propiedad y con la libertad de hablarles. Voy a tratar de hacer la charla no tan técnica, hay cosas que sí son importantes de abondar técnicamente, pero tampoco es el medio ni el canal para hacer un ahondamiento muy profundo. Perdón. Bien, básicamente nuestros objetivos es entender un poco uh, todo lo que es la alfabetización de datos, ¿verdad? Que más que alfabetización de datos es la alfabetización de las personas en los datos y el reto que significa eso para una organización y lo importante que sería prácticamente en este momento tener una práctica consolidada en las organizaciones relacionadas específicamente con este tema. De igual forma, entonces veremos un poco cómo se potencian las organizaciones con la implementación de esta cultura IO práctica. Y lo pongo de esa forma porque trabajar con datos debe ser cultural, no debe ser algo específico de un puesto, como vamos a ver más adelante, sino es algo que debe ser cultura implementada y sostenida en las organizaciones. Y finalmente vamos a ver algunas aplicaciones, que siempre es importante entender un poco cuál es el concepto que puede respaldar este tipo de aplicaciones o este tipo, perdón, de implementaciones a través de aplicaciones o a través de procesos evolutivos dentro de la organización. Bien, entonces yo creo que primero que todo para nuestra agenda vamos a ver una premisa eh, con la cual vamos a partir, luego revisaremos algunos conceptos generales, temas de los principales actores, y veremos una hoja de ruta que tiene la intención no de convertirse en una metodología, sino más bien intención de compartir experiencias y compartir los caminos, un camino, digamos, generalizado que podemos establecer para implementar eh, la parte de alfabetización de datos. Yo creo que es importante para todos tener claros esto, la alfabetización de datos como tal no es un concepto que tenga una estructura totalmente conformada. Básicamente todavía es un proceso, es una idea en acción, es algo que cada vez tiende a consolidarse más, pero que tiene las diferentes formas de implementarse y que tiene que verse como un proceso de escalones, ¿verdad? Si bien es cierto, la alfabetización de datos no es el escalón número uno en ese proceso de crecimiento, pero sí condiciona o sí nos permite evaluar y explicar los escalones que deben de estar previos para que un concepto de alfabetización de datos tenga éxito y sentido en la organización. Bien, esa es la premisa con la cual parto de esta presentación. Lo, lo, además de la definición per se, me gustaría hacer notar que es de septiembre de 2014 y en una revista que se llama América Economía. O sea, está en nuestro ámbito y fue o sucedió o se hizo hace prácticamente 6 años. Sí,
Eh, Dice que las organizaciones están concentrando esfuerzos en un análisis predictivo, porque si bien hoy los reportes de gestión ayudan a las empresas a mirar de forma retrospectiva, este año habrá un aumento en organizaciones que se sumarán a su gestión de análisis con previsiones y con una visión predictiva. La pregunta es, ¿para quién es válido esto hoy, en el 2020, 6 años después de esa afirmación? La experiencia nuestra ha sido que esta afirmación no es válida para una gran mayoría de gente. Hay organizaciones que hoy por hoy todavía están luchando con sus sistemas transaccionales, hay organizaciones que han desarrollado muy poco la parte de inteligencia de negocios y ni se diga más allá que la inteligencia de negocios, como modelos cognitivos, como inteligencia artificial, como analítica avanzada, eh, porque el nivel de evolución o de madurez no ha llegado a ese tema, muy probablemente ni el nivel de decisión ha llegado a tener que profundizar en temas como los que pone la premisa, ¿verdad? Adicionalmente, lo que ha pasado en estos últimos 6 años, digamos, a partir de esta observación, es que lo que hemos visto es que el mercado lo que nos ha invadido, por usar una palabra, es con tecnología. Nos ha invadido con tecnología y entonces eh, hay una creencia falsa de que la tecnología va a resolver estos temas. No es así, ¿verdad? En el tema de datos y en el tema de información, la máxima normalmente siempre va a ser que tecnología por tecnología no resuelve nada. Eso lo que significa para mí, al final, es que el rol de las personas, de los tomadores de decisiones y de las personas en general de una organización se vuelve fundamental para poder apoyar esta tecnología o en su defecto para apoyarse en la tecnología para poder lograr aspectos como los que la premisa define. De otra forma, no hay solución a este tema y creo que eso es lo que ha estado pasando en muchas de las organizaciones. Ahora bien, revisemos algunos conceptos generales. Por ejemplo, que más que conceptos, algunos se convierten en retos, ¿verdad? Pero bueno, la fuente de datos. Por ejemplo, yo soy informático hace, no sé, 25, 26 años. Y en ese entonces uno hablaba de la fuente de información dentro de la organización. Ahora el paradigma ha cambiado tremendamente. Ahora estamos hablando de que un 20% de la información que se usa para tomar decisiones está concentrada de forma estructurada dentro de la organización y un 80% es no estructurado y está normalmente fuera de la organización. Entonces, los colectores o la forma de poder colectar esa información se convierte también en un reto. Adicionalmente, está el otro concepto que es información. Me perdonan la palabra, pero yo creo que información es uno de los términos, una de las terminologías más prostituidas en los últimos años. ¿Verdad? Porque a cualquier cosa le llaman sistema de información, pero es un sistema de información que lo que produce es una data intermedia que alguien tiene que tomar, juntarla con otros datos y agarrarlos en un Excel y procesarlos y al final poder tener información. Entonces, tenemos muchas organizaciones resguardando generadores de data intermedia y la información real está en el computador personal o en la laptop de algún gerente, de algún ejecutivo, etcétera, ¿verdad? Entonces, son sistemas o normalmente tenemos herramientas que no están generando necesariamente la información, sino que están generando información intermedia. Y eso se convierte en un dolor de cabeza cuando uno piensa en implementar temas como alfabetización de datos. Porque lo que terminas haciendo es gente que sabe procesar datos para poder obtener información y no es ese el sentido. Y el otro elemento involucrado en este tema para que la alfabetización de datos tenga éxito es el contexto, el manejo del contexto, ¿verdad? Es entender mi contexto interno y mi contexto externo y saber cómo este contexto condiciona la información que yo estoy obteniendo, ¿verdad? Para unos, un 5% de incremento en ventas es bueno y para otros es tremendamente malo. ¿En función de qué? En función del contexto en el cual están establecidos su negocio, ¿verdad? Hoy por hoy este tema se ha puesto de moda, ¿verdad? Por ejemplo,
el poder darle seguimiento a lo que está pasando en el contexto se convierte o debería convertirse en una herramienta de aprendizaje para futuros eventos. Porque al final yo creo que podríamos estar todos claros que no creo que sea la única pandemia que vayamos a vivir. Si bien es cierto, quizás es la primera realmente declarada como pandemia en nuestra época, ¿verdad? Pero no creo que sea la última. Entonces es vamos a decirlo tristemente, sería un buen escenario para poder documentar y aprender del contexto. Pero eso vamos a ver un poquito más adelante. Ahora bien, ¿qué es en la forma más sencilla posible la parte de alfabetización de datos? Es poder leer, es tener la capacidad dentro de la organización o las competencias y las capacidades dentro de la organización para poder leer, para poder trabajar, para poder analizar y para poder argumentar o discutir con datos. Eso lo que significa es que la madurez para producir datos dentro de la organización es tal que independientemente de quién tome el dato, está seguro de lo que significa, de lo que es y de lo que puede hacer con ese dato. Nos ha pasado infinidad de veces que llegamos a una reunión donde el gerente general pide los números, y entonces el financiero no concuerda con el de ventas ni con el de operaciones, y al fin y al cabo se pasan discutiendo porque no hay una información veraz o real, o nadie tiene la verdad absoluta sobre un dato en específico. Eso no puede pasar o no debe pasar en una organización y mucho menos será un escenario posible cuando uno tenga un proceso de implementación de alfabetización de datos. Revisemos algunos conceptos adicionales, por ejemplo, la información, que se vuelve un punto importante para nosotros. ¿Por qué es un punto importante? Porque es un reto. Arnoldo, Sí. Arnoldo, Ajá. disculpa que te interrumpa un momentito. Es que vieras que nos están diciendo que hay como un sonido en la comunicación. No sé si todos los están escuchando. Varios me han escrito por el chat privado, que es como una interferencia. No sé si será el audífono o el parlante, porque estaba revisando y todos tenemos el audífono apagado. Ajá. Entonces, sí, no ¿Y sé si a ahora se todos escucha les la pasa lo mismo. interferencia o? En digamos, al menos yo sí lo escucho en ese momento. No sé si los demás nos indican, por favor, si algún otro digamos, percibe el sonido o soy solo yo o dos personas más que me han indicado. De bailando, no sé. Ahí sonó, sí. Ahí sonó. Sí, ves, yo creo que es el Ajá, micrófono que anda medio bailando. Vamos a ver, voy a usarlo con... ajá. ¿Cómo me escuchas ahí? Mucho mejor, perfecto. Ajá, bueno, Sí. lo que hice fue quitar. Mejor, sí. Al menos yo mejor. Por favor, me indican los demás participantes si escuchan bien. Bueno, parece por ahí alguien dijo que sí. Ajá. Que sí, sí. Ok, gracias, mami. Entonces continuamos. Más bien, disculpe la... Bien, perdón. Entonces, les decía que es importante revisar algunos conceptos adicionales que se vuelven fundamentales para el entendimiento del tema de la alfabetización de datos. En primero es volver al tema de información, ¿verdad? Es decir, ok, la información lo que me tiene que permitir a mí es resolver problemas y tomar decisiones, ¿verdad? Pero eso es definido en un one time, ¿verdad? No es un reproceso sobre reproceso sobre reproceso, ¿verdad? Entonces, es el primer criterio que tenemos que tener muy claro cuando hablamos de alfabetización de datos, ¿verdad? No es teniendo gente reprocesando datos, es teniendo gente que toma la información y produce o permite poder tomar decisiones. O sea, la cognitividad de la información que yo recibo tiene que ser lo suficiente para que se pueda tomar los datos. Y esa palabra conectividad la vamos a desarrollar un poco más adelante, porque también tiene sus complejidades, ¿verdad? Y lo otro es que esta información, ¿verdad? Tiene que ser siempre compensada o contrapuesta con lo que pasa en el contexto, de tal forma que ese elemento de información me permita a mí poder tomar o poder tener la habilidad para poder tomar una decisión, ¿verdad?
utilizando ese conocimiento adquirido. Entonces, esto refuerza el concepto de cognitividad también. Ahora, lograr información, como les decía, es todo un reto. ¿Por qué? Porque la información debe cumplir algunos condicionantes o algunos criterios. Estos normalmente son utilizados a través de un estándar que se llama COVID, no COVID-19, bueno, de hecho sí hay una COVID-2019, solo que es con T, con B y con... es un estándar o un marco de referencia, ¿verdad?, que define las características que debe tener una herramienta, ¿verdad? La eficacia, la eficiencia, la integridad, la fiabilidad, la disponibilidad, la confidencialidad, la conformidad. Cada uno per se es todo un proceso de implementación o un proceso de gestión de calidad para poder lograr esas características dentro de la información, ¿verdad? Entonces, este concepto de información es base fundamental para poder lograr para nosotros alfabetización de los datos, ¿verdad? Sí, ahora, retos adicionales, los catalizadores o el contexto, ¿verdad?, es conocernos internamente y conocer dónde jugamos. ¿Por qué? Porque la mezcla de la información junto con nuestro contexto interno, con nuestro contexto externo, es lo que nos permite a nosotros realmente generar conocimiento a través, o conocimiento para la toma de decisiones a través de la información. Muy bien, ahora, eso significa para nuestros adentros, entonces, que desde el punto de vista de la organización, las personas que se vuelven en elementos fundamentales para el proceso de alfabetización, tienen que estar presentes y conscientes de estos catalizadores, estar muy claros en sus principios, en políticas, en marcos de referencia, en los procesos de negocio, en la estructura, en la información, los servicios, la infraestructura, las aplicaciones, ¿verdad? Sí, y a su vez poder contraponer también la información versus el contexto externo. Por ejemplo, como les decía ahora, con todo este elemento que está sucediendo hoy, deberíamos de estar, o debería de haber alguien, y voy a usar un término cibernético, ¿verdad?, debería estar olfateando, ¿sí? Olfateando, por ejemplo, qué están haciendo los competidores, qué están haciendo mis proveedores, ¿verdad?, cómo se comportan mis clientes, ¿verdad?, ha salido algún producto sustituto, ¿sí? Son elementos de conocimiento que yo debería de tener bajo un esquema de implementación ya definido, ¿verdad?, cómo monitorear esos datos y cómo contraponer esos datos con el comportamiento de la información o el comportamiento transaccional o operativo de mi organización. Y cómo este contexto externo también puede impactar la forma en cómo yo debo modificar mi contexto interno, ¿verdad? Y a su vez, bajo esas modificaciones, saber y entender entonces las variaciones que puede sufrir la data que yo estoy obteniendo para tomar información en función de esos cambios, ¿sí? Entonces, aquí lo vamos a ver un poquito más adelante también, el concepto es integración, ¿verdad? Es la relación que existe entre la información y mis diferentes catalizadores. Mi objetivo es uno, ¿verdad? Es poder tomar decisiones, ¿sí? Y poder tomar decisiones con la mejor información posible. Ahora bien, hay una máxima importante en la información y es que la información nos tiene que representar, ¿verdad? Entonces, por eso hablamos de la alfabetización de datos en los tiempos de cambio, ¿verdad? Es la información de hoy, o la que recopilamos hace un mes o hace 2 meses o hace un año, la información que nos representa la organización que somos hoy, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Bueno, porque cuando hablamos de elementos como predicción, proyección, analítica avanzada, inteligencia artificial, etcétera, al final hay un gran componente que se llama la información histórica, ¿verdad? Y entonces la pregunta es, ¿estamos haciendo la gestión de esa información? ¿Estamos haciendo la gestión de la representación de la información con respecto a lo que somos como organización? ¿Ah? Sí, porque podríamos estar tomando entonces decisiones basadas en información que no es, que si bien es cierto, es verdadera, pero que ya no nos representa.
¿verdad? Ya no somos esa organización, ya no somos la organización de hace 5 años, ya no somos la organización, inclusive puede ser que ya no seamos la organización de hace 2 meses. Sí, el asunto básicamente es que alguien tiene que estar básicamente haciendo esa gestión. Y a eso se le llama, o eso es parte del proceso de la alfabetización de datos. ¿Sí? Veamos un poco qué tenemos que hacer dentro de las organizaciones. Bien, a ver, todo esto de alguna forma, estas características tienen que estar presentes. Primero, la parte de estandarización del lenguaje, ¿verdad? O sea, todo el mundo tiene que saber exactamente qué significa cada campo, qué significa cada dato dentro de la organización, ¿verdad? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Correcto. Ok. Es que me apareció un letrerito ahí de que había alguna interferencia. Bien. En un momentito se perdió, pero ya volvió. Okay. Entonces, les decía que todo el mundo tiene que usar el mismo lenguaje, ¿verdad? O sea, poder conversar. La gente sabe, por ejemplo, de cosas tan sencillas que nos hemos encontrado, ¿verdad? Que se los uso como ejemplo. Digamos, la gente dice, bueno, ventas netas. Entonces, aquí, sí, la venta neta es la venta menos el costo, menos los descuentos. Y alguien dice, no, pero los descuentos no es los restos. Entonces, al final, hay hasta diferencias en los cálculos más básicos de una organización. Eso hay que nivelarlo. A eso hay que hacer un diccionario de datos, hay que hacer un diccionario de cálculos, ¿verdad? Un diccionario lógico y establecer básicamente cuáles son esos procesos. Todo esto se maneja en un concepto que se llama gobierno de datos, que vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad? Luego están las habilidades analíticas. Todo el mundo sabe que en las organizaciones hay gente de gente, ¿verdad? Entonces las habilidades analíticas no son necesariamente para toda la organización, pero sí debemos de determinar quiénes son los que tienen esas habilidades analíticas y usarlas como tal, ¿verdad? Las metodologías estadísticas también deben de ser de común uso cuando estamos haciendo un proceso de culturización para lograr un proceso de alfabetización de datos, ¿verdad? Igual que necesitamos encontrar una herramienta, y no nos vamos a meter en efectos tecnológicos, ¿verdad? Pero una herramienta que nos permita visualizar la información y que nos permita ser muy ágiles en el descubrimiento y en el uso de esa información, ¿verdad? Con eso estamos hablando básicamente de herramientas de tercera generación de inteligencia de negocios, ni primera ni segunda, ¿verdad? ¿Sí? Y luego, los dos procesos más culturales de todo, ¿verdad? Que es brindar el ambiente para que se pueda aprender y brindar el ambiente para poder enseñar, ¿verdad? De tal forma que se convierta en un proceso evolutivo dentro de la organización. ¿Qué tipo de personas se esperan en un proceso de implementación de la alfabetización? Bueno, yo creo que al final no vamos a decir tipo de personas, sino roles, ¿verdad? Sí, como dice ahí, el equipo ejecutivo de alguna forma tiene que empoderar este proceso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esto tiene que convertirse en una decisión estratégica, ¿sí? Tiene que convertirse en una decisión estratégica, inclusive lo establece así Gartner. Gartner establece que es necesario apoyar todo este proceso como una decisión estratégica, si no, podría terminar en una iniciativa más que no tiene el éxito adecuado, ¿verdad? Y aquí le estamos apostando básicamente a empoderar a la organización en la toma de decisiones. Entonces, tiene que ser soportado más bien por una decisión estratégica. Luego hay algunos roles importantes, ¿verdad? Que está el científico de datos. Yo no quisiera que nadie se asuste con este tema, ¿verdad? O sea, el científico de datos, la verdad es que puede ser una persona que simplemente tiene la curiosidad y tiene las habilidades analíticas y de alguna forma se le apoya en las habilidades estadísticas, ¿verdad? O en las metodologías estadísticas. Esto no es una persona, puede ser un equipo, ¿verdad? Pero al fin y al cabo se necesita siempre alguien que tenga esa visión, ¿verdad? Esa claridad de poder aplicar metodologías estadísticas y demás para poder hacer el análisis de los datos, ¿verdad? Y también que tenga la claridad de poder recuperar información que está información que está en el ambiente no estructurado para poder cotejar esos datos, ¿verdad? Sí, entonces científico de datos, inclusive científico de datos podría ser una profesión, una de las profesiones que nace con mayor, o sea, que ahorita está en boga y que podría morir muy pronto, ¿verdad? Porque la tecnología, llámese inteligencia artificial, llámese
en general modelos cognitivos, ¿verdad? Están haciendo o facilitando mucho el análisis de datos y la contraposición o la correlación de datos y de alguna forma facilita mucho o están tratando de facilitar mucho el concepto o las actividades que normalmente debería generar un científico de datos, ¿verdad? Pero bueno, sigue siendo un elemento importante. Igual que está el campeón, ¿verdad? El campeón en esta figura pueden ser un montón también, ¿verdad? Dentro de la organización, pero son los entusiastas, ¿verdad? Los entusiastas de aprender, aquellas personas que están normalmente desarrollando el análisis con datos y tratando de apoyar que todas las decisiones se fundamenten en datos, ¿verdad? Sí, y me parece que este es uno de los roles más interesantes y es uno de los roles que uno podría conseguir o que puedes ubicar bastantes en la organización, ¿verdad? Sí. Adicionalmente están los dreamers, ¿verdad? Que son las personas que están iniciando, que tienen habilidades y que tienen algún nivel de conocimiento, pero que hay que desarrollarlos, ¿verdad? Entonces, en esencia, estos son básicamente los que se acuerpan a través de todo el proceso de aprendizaje, ¿verdad? Para desarrollar, ¿cómo se llama?, este tipo de roles. Y es muy curioso, el último, pero es totalmente necesario, ¿verdad? La persona que cuestiona, ¿verdad? La persona que cuestiona dentro de la organización, la persona que cuestiona si los cálculos están correctos, la persona que cuestiona si estamos usando las fuentes correctas, la persona que cuestiona si el proceso que está detrás, ese catalizador que se llama procesos que está detrás, realmente está generando adecuadamente la información y si realmente la información nos representa, ¿verdad? Entonces, son roles que deben existir, no necesariamente personas, son roles y que pueden ser ejecutados por una o por varias personas dentro del proceso, ¿sí? Entonces, con este esquema básicamente, digamos, tratamos de hacer o trato de hacer una introducción sobre el concepto de alfabetización de datos, los diferentes roles algunos de sus requerimientos o factores para implementar en la organización. Ahora bien, una hoja de ruta. Como el dibujito básicamente está puesto ahí a propósito, ¿verdad? Para algunos la hoja de ruta puede ser muy fácil, para otros puede ser cuesta arriba, para otros cuesta abajo, para otros un camino verde, para otros un camino tortuoso, unos van en bus, otros en carro, otros en bicicleta, no sé, ¿verdad? El asunto básicamente es que no hay un camino fácil normalmente para estas cosas, ¿verdad? Es un proceso evolutivo, es un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Y es un proceso que, si bien es cierto, hoy ya debería de alguna forma estar muy cimentado en las organizaciones, pero bueno, nunca es tarde para empezar, ¿verdad? Entonces, siempre es importante encontrar el camino o la ruta para empezar, ¿no? Ok, ¿cómo empezamos? Bueno, necesitamos como objetivo general establecer una relación entre nuestra información, nuestros catalizadores y nuestras decisiones, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vamos a ir viéndolo básicamente cada uno de esos puntos. Para la información, hay un concepto y este punto, ¿se acuerdan en el esquema de escalones? Este punto es uno de los primeros escalones, ¿verdad? Si no el primero, es uno de los primeros escalones para poder lograr alfabetización de datos, que es el gobierno de los datos, ¿verdad? O el gobierno de la información. Sí, esta es la parte más técnica que les decía ahora, ¿verdad? Esto no hay forma de que no sea técnica. Sin embargo, se implementa con el negocio. No voy a tocar todos los puntos, ¿verdad? Porque ahí hablamos de bases de datos, hablamos de warehouse, hablamos de estructuras pues, de toma de decisiones, hablamos de seguridad, etcétera. Pero me voy a detener solo en uno que me ha llamado tremendamente la atención en las experiencias que hemos tenido a través en nuestros clientes, ¿verdad? Que es el manejo de los datos maestros. Es impresionante cómo la organización no se da cuenta del potencial que tiene o que pierde al no tener una buena gestión de datos maestros. Por ejemplo, nos ha pasado a clientes donde llegamos y hacemos un análisis y les voy a poner una experiencia en específica. Le digo, mira, yo no sabía que el 90% de tus ventas lo haces a Afganistán. Y dice, ¿cómo Afganistán? No, si yo no vendo nada en Afganistán, ¿verdad? Digo, pues mira, y entonces llaman al tipo encargado del registro de clientes y le dice, sí, mire, es que ahí está el país, pero como esto yo creo que no importa, entonces yo le pongo el primero en la lista, ¿verdad? Afganistán.
90% de las ventas se hacían en Afganistán, ¿verdad? Entonces, es un ejemplo quizás muy trágico, pero es bastante común en las organizaciones, ¿verdad? Cómo se pierde la oportunidad de hacer análisis georreferenciales, no sé, por tantos elementos que califican a un cliente, por ejemplo, ¿verdad? Y no tener esa información es un pecado, y todavía más pecado teniendo la posibilidad de tenerlo, ¿verdad? Sí, entonces, todos estos aspectos tienen que ser revisados, ¿verdad? Porque son fundamentales para poder hacer cualquier proceso de alfabetización de datos, ¿verdad? No es posible, digamos, que, como el ejemplo que les ponía, que no aprovechemos las características de nuestros clientes, las características de nuestros productos, las características de cada transacción que tenemos registrado en nuestros sistemas y no les saquemos provecho. Ahora, el no tenerlo es un pecado tremendo, ¿verdad? Pero el tenerlo y no usarlo es peor, ¿verdad? Sí, es peor en el sentido porque ahí la teníamos, está picando, ¿verdad? Solo de patearla, pero no la pateamos tampoco porque no existe ese proceso de alfabetización para estar claros en cómo potenciar toda la toma de decisiones a través de los datos que ya tenemos en la organización. Y por supuesto, hay temas de calidad, hay temas de depuración, hay, no sé, tantos temas involucrados en el proceso de gobierno de datos, pero que son necesarios hacer. De nuevo, si no hemos comenzado, hay que comenzar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por dónde? Bueno, comiencen por la parte más sensible del negocio, comiencen por sus clientes, ¿verdad? Sí, por sus clientes y sus transacciones. Yo les aseguro que solo el ganancial que pueden obtener haciendo un proceso de gobierno de datos a través solo con la información de sus clientes ya es bastante. Y las experiencias nos respaldan en esa línea, ¿verdad? Pero es un proceso que hay que arrancar, ¿verdad? Es un proceso que involucra el negocio. Por ejemplo, la primera reunión de este tipo de cosas, cuando estamos hablando de clientes, puede involucrar a toda la organización, a mercadeo, a ventas, al financiero, a cumplimiento, etcétera, ¿verdad? Porque todos de alguna forma necesitan datos de sus clientes y todos de alguna forma tienen que ser parte de ese registro final que va a quedar en análisis de clientes. Los otros elementos que les puedo nombrar aquí que son importantes, digamos, cuando hay múltiples fuentes de datos, no puede, o sea, uno lo que trata de buscar aquí es que hayan registros únicos de cosas, registros únicos de clientes, registros únicos de transacciones, de puntos, etcétera, ¿verdad? Sí. Entonces, hay mucho reto en esta parte. Y hay que poner en acuerdo a la organización con respecto a muchos de los elementos que están acá, ¿verdad? Entonces, es un aspecto, el reto número uno que hay que cumplir para poder decir, bueno, ya di un primer buen paso para poder hacer alfabetización de datos. Evidentemente, y esto tengo que ser muy transparente, podrías empezar la alfabetización de datos sin esto, ¿verdad? Puede ser que esté lo suficientemente bien para poder saltarte este tema, o puede ser que hayas definido que solo vas a arrancar en un área específica donde el diagnóstico que hiciste te dice que a nivel del gobierno de datos es donde estás mejor, ¿verdad? Entonces, pero ojo con esto, ¿verdad? Porque si el diagnóstico tiene que ser muy claro y muy fiable para poder arrancar sobre bases sólidas y no sobre bases falsas, ¿verdad? ¿Qué estamos buscando con todo ese proceso de análisis de gobierno de datos? Estamos buscando básicamente, ahora sí, poder afirmar que la información nos representa, ¿verdad? Que tenemos la suficiente información, que las versiones de la información son correctas, que la información es comparativa, que la información a través de la historia realmente nos representa, ¿verdad? Que hacer una retrospectiva es una retrospectiva fiable, que lo que hicimos es repetible, ¿verdad? Y que la información está conectada, eso es lo que significa ese término conexión, está conectada con los procesos, ¿verdad? Y que los procesos a su vez están conectados entre sí, ¿verdad? Porque no se vale tampoco información que se tiene que redigitar en el medio, ¿verdad? Lo que buscamos básicamente es que exista una fiabilidad y una línea continua de la generación de información a través de los procesos y a través de los sistemas de automatización. ¿Ok? Muy bien. El segundo reto, como le decía, es el contexto. ¿Qué pasa en el contexto? El contexto, por ejemplo, el externo en este caso, ¿verdad? Es digno de ser registrado, ¿verdad? ¿Sí?
Es digno de poder tener todos esos registros a la mano, variaciones de tasas, tipos de cambio, políticas, ¿cómo se llama? No sé, o sea, todo lo que, acuerdos comerciales, o sea, todo lo que va sucediendo a través de ese entorno, que de alguna forma puede condicionar, ¿verdad? Entonces, no hay nada más triste que decir, mira, bajó un 30% mis ventas. ¿Y por qué bajó? ¿Verdad? Silencio absoluto. O sea, bajó porque el cliente no lo compró. Sí, pero a ver, ¿por qué el cliente no lo compró? O sea, es que el competidor esto, o es que el proveedor esto, o es que la situación económica, o es que no somos un producto de primera necesidad, o es que, no sé, la política, no sé, ¿verdad? Ese concepto de registrar, mapear y relacionar tiene que estar implementado en la organización, ¿verdad? Si no estamos perdiendo la oportunidad de conocernos y la oportunidad de conocer nuestra organización en función del contexto externo, ¿verdad? Sí. Hoy no desaparecimos, bueno, ¿cómo fue que resistimos? ¿Verdad? Sí. O si desapareció el competidor, ¿por qué desapareció? O en su defecto, si aparece un nuevo competidor, ¿por qué aparece un nuevo competidor y cuáles son los elementos de ese nuevo competidor? ¿Verdad? Sí, cambió nuestra composición de clientes, ¿verdad? Sí, a nivel, no sé, de las diferentes variables con las que puedo analizar un cliente, si hay productos sustitutos, si la gente ha encontrado productos sustitutos, etcétera, ¿no? Todo eso son elementos que la organización no puede perder la oportunidad de registrarlos, de mapearlos y relacionarlos, ¿verdad? Porque no es solo básicamente tener un registro, sino poderlo relacionar con lo que está sucediendo en el interno. Ahora, de igual forma sucede en mi contexto interno, ¿verdad? Es cuál es nuestro ADN como organización. Nosotros tenemos que conocer nuestro ADN, ¿verdad? Sí, como organización. No puede ser algo indescifrable. Tiene que ser algo que podemos descifrar. Tenemos que saber de nuestras fortalezas, de nuestras debilidades. Tenemos que conocernos internamente cómo funcionamos, ¿verdad? Porque eso también marca los resultados de lo que hacemos, ¿verdad? Si tenemos una infraestructura pobre en comunicaciones, si tenemos o somos muy entusiastas en servicios, o tenemos, no sé, tantos elementos, ¿verdad? A nivel de cultura, a nivel de ética, a nivel de marcos de referencia, a nivel de estructura organizacional, ¿verdad? Sí, cuando los procesos son tremendamente complicados o los procesos son muy simples, o etcétera, ¿verdad? Tenemos que conocernos nosotros como organización y qué es lo que nos enmarca como organización, ¿verdad? Porque entonces eso nos puede dar a nosotros ciertos indicadores como capacidad, como madurez, no sé, nuestra capacidad inclusive de tener indicadores, ¿verdad? Los indicadores de meta, los indicadores de desempeño, ¿verdad? La conexión o desconexión entre procesos, los riesgos, ¿verdad? Los controles que tenemos implementados, y conociendo eso debería ser más fácil, por ejemplo, afrontar elementos como los que estamos viviendo hoy, ¿verdad? Sí, teniendo ese conocimiento interno, podemos de alguna forma saber en qué somos fuertes, en qué somos débiles, y saber cómo reaccionar, ¿verdad? Esto también condiciona de alguna forma el análisis de nuestra información, ¿verdad? Sí, la alfabetización de datos viene dada a través básicamente del conocimiento de esos procesos y los elementos que circunscriben o que condicionan nuestro proceso de negocio, y evidentemente pues también todo el proceso de interacción. Ahora bien, el reto 3 es la toma de decisiones. Ok. ¿Cómo llegamos a esa toma de decisiones? Bueno, llegamos a través de ese proceso de alfabetización de datos, porque aquí el concepto de toma de decisiones sobre la alfabetización de datos no está circunscrito al gerente, no está circunscrito a un mando medio, está circunscrito a todos los niveles de la organización, ¿verdad? Sí, porque yo puedo tener un proceso muy fuerte de alfabetización de datos de tal forma que es tan robusto que llega a la línea operativa, ¿verdad? Sí. Y la línea operativa está empoderada para poder tomar decisiones en función de los modelos analíticos, todas esas capacidades estadísticas y analíticas que he desarrollado en la organización para que la decisión se tome en la línea operativa, ¿verdad? Evidentemente las que le competen a la línea operativa. Pero, y eso hace que mis procesos sean mucho más ágiles, y eso hace que mis procesos sean mucho más simples, ¿verdad? Entonces, el primer concepto que está aquí es democratización de los datos. Eso significa, cuando yo tengo un concepto, cuando yo tengo democracia en los datos, significa que lo hice bien, ¿verdad? Vamos a ver, el término más sencillo para entender democratización de los datos es que está en manos de quien la necesite.
¿verdad? La información está en manos de quien la necesite y tiene la información que es necesaria y suficiente para tomar las decisiones, ¿verdad? Normalmente en organizaciones donde la información está en un Excel o en Exceles, no hay democracia, ¿verdad? Eso es del dueño del Excel, ¿verdad? Y del dueño de quien produce el Excel. Entonces, aquí el concepto, digamos, que nos marca a nosotros un éxito en todos los pasos anteriores es poder lograr esa democratización de los datos. El segundo concepto aquí es inteligencia aumentada. ¿Qué significa esa inteligencia aumentada? Bueno, precisamente que el grupo multidisciplinario que aprende, que le estamos exigiendo que aprenda y que tenga alfabetización a través de los datos y que le hemos dado el mapa y le hemos dado las facilidades para que aprenda a través de los datos, ¿verdad? Ahora ya está en capacidad de tomar decisiones. Está empoderado para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque comprende el contexto interno de la organización, porque comprende en la medida de lo posible el contexto externo de la organización y comprende los datos. Y sobre todo, está confiado en la calidad o en los datos que está recibiendo, ¿verdad? Porque son los datos que lo representan en el momento de la toma de la decisión, ¿verdad? Entonces, pasa de la generación de esta información a modelos analíticos, que a su vez tienen han sido desarrollados con la cognitividad suficiente para que las personas puedan tomar las decisiones correctas. Entonces, vean que aquí sumamos ya un elemento más, ¿verdad? Que es el desarrollo de modelos analíticos. Y esa es otra historia, ¿verdad? Pero ya logrando esa democratización de datos, lo que quedan son estos modelos analíticos que me permiten a mí facilitar la toma de decisiones. Ojo, no estamos hablando, ni siquiera estamos hablando de inteligencia artificial, ¿verdad? Estamos hablando de BI, digamos, de alguna forma tradicional, pero ya construido dentro de un mecanismo cognitivo, ¿verdad? Y construido de una forma que la persona, con herramientas que la persona puede utilizar fácilmente para descubrir, para explorar, para generar sus propios análisis basados en la confianza que tiene lo que le ha dado el proceso de alfabetización de los datos. ¿Ok? Bien. Y el concepto es embebido, el último concepto es embebido en cualquier parte, ¿verdad? Eso quiere decir que por la misma demanda de nuestro mercado, esto no se puede quedar dentro de la organización, o esto no se puede quedar en un computador, ¿verdad? Esto tiene que ir a la mano, ¿verdad? Para hablarlo así de sencillo, tiene que ir al dispositivo que tienes en la mano, ¿verdad? Entonces, ya sea a través de web, ya sea a través de una aplicación específica, lo que sea, pero esto tiene que estar en cualquier lado, porque la decisión se toma en cualquier lado, ¿verdad? ¿Sí? Hoy más que nunca lo vemos, ¿verdad? Hoy más que nunca lo vemos. Hoy es necesario que la información esté a la mano, independientemente si estamos conectados en un desktop, si estamos en el teléfono, tiene que estar a la mano, ¿verdad? Inclusive hay organizaciones, hablando ayer con algunos amigos y conocidos, organizaciones grandes ya, que descubrieron a través de este proceso pandémico de aprendizaje, ¿verdad? Que pueden trabajar remotos, que no es necesario tanta oficina, ¿verdad? Que no es necesario desplazar a su gente. ¿Por qué? Porque al final, en este proceso de un mes y medio, no sé, han aprendido que la diferencia prácticamente, o sea, se han acomodado y han entendido que lo pueden hacer de eso. Entonces, ahora lo que yo vislumbro bajo ese concepto, ¿verdad? En el contexto externo es que los esquemas ¿cómo se llama? Todo lo que es bienes raíces, ¿verdad? Alquileres y esas cosas, venta de edificios o oficinas y eso se va a ver tremendamente condicionado, ¿verdad? Porque ya hay un aprendizaje y ya las organizaciones están entendiendo que pueden trabajar de esa forma. Inclusive, así me lo dijo alguien de ¿cómo se llama? Una compañía muy grande, que la decisión es que se quedan en la casa y todos esos gastos superfluos que ahora ya no van a tener de oficinas y todas esas cosas, lo van a transferir a mejores beneficios para sus empleados, ¿verdad? Por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ahora necesitamos más que nunca que la información que haya democracia en la información, que tengamos herramientas para tomar decisiones, ¿verdad? Y que tengamos la capacidad
para tomar decisiones en función del entendimiento de los datos y de nuestro contexto. ¿Ok? Bien. Ok, vamos a ver, vamos a saltar esta ahí. ¿Qué podemos hacer? O sea, ¿cuáles son algunos de los beneficios que logramos cuando tenemos ya un proceso cimentado de alfabetización de datos? Bueno, primero, herramientas de lo más simples, ¿verdad? Que para algunos no son tan simples, pero digamos que son cosas ya del diario, ¿verdad? Como un BI tradicional, un análisis de indicadores, de comportamiento, de tendencias y generación de alertas, no tempranas, pero alertas, en función de reglas específicas, ¿verdad? Basados en indicadores y demás. También podemos tener procesos de descubrimiento, ¿verdad? Donde las organizaciones, ¿por qué? Porque tenemos la data que nos representa y entonces podemos aplicar todos esos procesos estadísticos, matemáticos, etcétera, o inclusive inteligencia artificial, que nos permite a nosotros poder hacer un descubrimiento sobre patrones, tendencias y demás que no son tan viables o tan, sí, de notar en un reporte o en un BI tradicional. ¿Verdad? Vamos a ver, ¿verdad? Herramientas como el stress testing, ¿verdad? Para poder hacer análisis. Aquí los ejemplos son muy sencillos, pero hay stress testing de todo tipo, ¿verdad? Entonces poder estresar variables del contexto, poder estresar variables internas, ¿verdad? Y poder determinar o predecir comportamientos en función de la data que tenemos y que estamos utilizando como base, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer monitoreo, podemos hacer alertas, ¿verdad? Ahora, más que nunca es interesante, por ejemplo, los esquemas de monitoreo continuo, ¿verdad? Saber qué es lo que tengo que monitorear, cómo lo tengo que monitorear, cuáles son los valores que pueden generar algún nivel de alerta. ¿Basados en qué? Basados en indicadores, basados en la historia, basados en reglas, ¿verdad? Basados en formulación dinámica en función del comportamiento de ciertos catalizadores. Y todavía mucho más importante es no desechar lo que no está indirectamente relacionado, ¿verdad? Porque estos condicionantes también pueden de alguna forma marcar una relación que nosotros no conocíamos o que no tenemos documentada y que nos permite determinar algún patrón no conocido, ¿verdad? Entonces siempre lo que está en el no, por ejemplo, en nuestro análisis siempre hay que olfatearlo, ¿verdad? Siempre hay que tenerlo presente para que no se nos pase el elefante hablado y no nos dimos cuenta, ¿verdad? Sí. Y en todo momento, eso es parte también de lo que les hablaba, en todo momento yo tengo que siempre sensibilizar mis modelos, ¿verdad? Mis análisis. Es parte también de ese aprendizaje y de ese proceso de mejora continua en el que tiene que estar sometida la organización, ¿verdad? De igual forma, poder hacer, no sé, prescripción. Este es un ejemplo de comunicaciones, ¿verdad? Prescripciones. Una prescripción es quizás uno de los métodos más sencillos, ¿verdad? Bueno, si usted tiene estos síntomas, entonces esta es la solución. Es como cuando un doctor le receta a uno, ¿verdad? Básicamente, pero funciona para muchas organizaciones porque entonces es una máquina o es un asistente que no se cansa, que trabaja 365 días del año, las 24 horas y que en todo momento está midiendo y analizando si usted necesita ser atendido o no, ¿verdad? Ok. No sé, aplicado en varias cosas. Este es otro ejemplo en la banca, ¿verdad? Que tiene que ver con los perfiles, el scoring de clientes. Esta es una aplicación nuestra, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Bueno, dependiendo de sus características y demás, te mete dentro de un perfil y te dice, bueno, sabes que este cliente me interesa y entonces le vamos a dar le define de una vez la prescripción, le define una mejor en tasas, una mejor en plazos, o le define, no sé, garantías, o en su defecto también le dice, no, llame a la policía porque este cliente no lo queremos, ¿verdad? ¿Ok? De igual forma, entonces, entramos en los esquemas de predicción, ¿verdad? Que esto, bueno, para llegar aquí, la gente lo habla con mucha ligereza, inteligencia artificial, la predicción y demás, pero se necesita ver todos los pasos anteriores. De alguna forma, yo tengo que garantizar que lo estoy prediciendo bajo la data correcta, ¿verdad? ¿Quiénes han desarrollado cosas como esta, verdad? Bueno, Amazon, Netflix, Target, ¿verdad? Son gente que ha trabajado mucho en este esquema. Me comentaba hace poco un amigo en Argentina, me decía que le habían desarrollado una aplicación, una cadena de supermercados, ¿verdad? Entonces, la famosa tarjeta de cliente frecuente,
sirve para muchas cosas. En cuenta, cuando usted entra, o sea, pasa por un lector, nada más la tarjeta para avisarle al supermercado que usted ya está aquí, ¿verdad? Y entonces él te va monitoreando a través de todo el supermercado, ¿verdad? Entonces, cuando te defines que te paras en, no sé, frente pues se me ocurrieron las cervezas, es un mal ejemplo, o es un buen ejemplo, no sé, pero bueno, te paras frente a las cervezas, entonces de una vez te mandan un mensajito y te dice, mire, con la compra de tantas cervezas, te damos, no sé, medio kilo de chicharrón, el 30% de descuento en el chicharrón, ¿verdad? O en la carne, no sé qué, ese tipo de cosas, ¿verdad? Y eso lo está haciendo en línea, simplemente está viendo dónde estás parado, cómo estás parado, qué es lo que estás viendo, o presupone qué es lo que estás viendo, y entonces automáticamente te empieza a mandar descuentos en línea, ¿verdad? No son los descuentos tradicionales, sino de acuerdo a tus gustos y preferencias, ahí te va haciendo el proceso. Eso es parte, digamos, de este tipo de implementaciones, ¿verdad? Igual en el concepto de similaridad, que es otra técnica parecida, digamos, a un poquito a la inteligencia artificial, solo que lo que busca es, básicamente, es solo basado en la historia, ¿verdad? Y bueno, ahí está básicamente haciendo esto, por ejemplo, la similaridad de lo que usaba Amazon los primeros, ¿verdad? Que usted llegaba y decía, bueno, y todos los clientes adicionales que han visto esto, usted también compraron esto, etcétera, ¿verdad? Entonces, hay mucho de eso, pero como les decía, o sea, estos ejemplos básicamente se logran, sí, solo sí. Uno ha hecho la tarea con el tema de los datos, ¿verdad? Y todo ese proceso de aprendizaje que conlleva Adicionalmente existe la inteligencia artificial, o sea, learning machine, ¿verdad? Yo con esto, y les voy a poner el ejemplo, lo quise dejar, porque lo iba a sacar de la presentación, pero lo quise dejar, pero no necesariamente tiene que ver con esto, ¿verdad? Pero si bien es cierto, el proceso de construcción de donde se alimenta tiene que ver con todo lo que hablamos en el pasado, sí les quería decir que con esto hay que tener un poco de cuidado, ¿verdad? Porque se habla con mucha ligereza del learning machine, y el Learning Machine, de momento, digamos, hasta donde está sirviendo con aplicaciones muy interesantes, tiene que ver con cosas, con actividades un poco más, más cuadradas, diría, menos susceptibles. Esta que están aquí es la proyección que se hizo con las máquinas más interesantes que hay a nivel de Learning Machine, ¿verdad? La corrieron 100,000 veces para determinar cuál es el resultado probable mundial, y ese fue el resultado, ¿verdad? El campeón fue Alemania. ¿Verdad? Entonces no contaban con qué, no contaban con algunos elementos como los rusos, ¿verdad? Y su orgullo, etcétera, ¿verdad? Evidentemente no creyeron que Costa Rica fuese a sacarse otra vez la rifa, ¿verdad? Como ven, no estamos ni siquiera en los cuartos. Entonces, aquí les dejo básicamente en todas las que fallaron, ¿verdad? Las semifinales, perdón, los cuartos, los octavos y los cuartos, las semifinales y por supuesto el campeón, ¿verdad? ¿Sí? Pero bueno, sigue siendo un proceso en evolución, ¿verdad? Pero un proceso fundamentado básicamente en los datos. ¿Ok? Conclusiones. Bien, básicamente, este es un tema al que hay que entrar, en el que hay que entrar, en el que hay que estar y en el que hay que desarrollar, ¿verdad? Por la razón que quieran, pero sobre todo porque es obligación potenciar, por la organización, potenciar los datos que ya tiene, ¿verdad? Evidentemente, la historia y la práctica nos ha dicho que no es un proceso donde simplemente me siento y lo hago, es un proceso de aprendizaje, es un proceso evolutivo, es un proceso de mejora, es un proceso también de corrección de cosas, ¿verdad? ¿Sí? Pero que al fin y al cabo los beneficios son tremendamente altos para la organización, ¿verdad? Les dejo con un par de estadísticas para que veamos que también a nivel mundial, pues podemos nosotros en Costa Rica estar atrás, pero a nivel mundial, pues esto también es un esfuerzo que está en proceso, en boga, ¿verdad? Por ejemplo, el 24% de los responsables de las tomas de decisiones empresariales confían en su capacidad de usar datos. Eso es muy bueno, ¿verdad? Pero, sin embargo, confiar en la capacidad de usar los datos, ¿verdad? Sin embargo, un 24% es muy bajo, ¿verdad? Eso quiere decir que el 76% de los ejecutivos muy probablemente requieren reprocesar sus datos y compararlos con otras cosas para poder tomar decisiones, ¿verdad? Y en este mundo donde las decisiones cada vez tienen que ser más eficientes, más rápidas y demás, puede significar la diferencia entre ganar un negocio o no, o perder o dejar de ganar en un negocio también, ¿verdad?
Y un 32% de los altos ejecutivos son clasificados como alfabetizados en datos. Un 32%. Eso es a nivel mundial. Evidentemente, creo que si lo ponemos a nivel de nuestras latitudes, el porcentaje va a ser mucho más bajo, ¿verdad? Ahora, en esto quiero hacer una aclaración, ¿verdad? Cuando dice altos ejecutivos clasificados como alfabetizados en datos, no es que este es un tema de altos ejecutivos, más bien es todo lo contrario, es un tema de toda la organización, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, como decía, esto está hecho para que se implemente a través de toda la pirámide organizacional que existe, ¿verdad? Entonces, si repasamos un poco los temas, yo diría hay que sanitizar, para poner una palabra genérica, sanitizar el tema de los datos, ¿verdad? Hacer ese trabajo de gobierno de los datos. Hay que empezar a documentar nuestro contexto y empezar a relacionarlo con lo que sucede a través de la organización, a través de las transacciones de la organización, ¿verdad? Tanto el contexto tanto interno como externo, ¿verdad? Y ya con ese proceso entonces empezar todo ese esquema de aprendizaje de los datos, todo ese esquema de monitoreo de conocimiento de la organización a través de los datos para facilitar básicamente la toma de decisiones, ¿verdad? Y eso nos puede llevar a descubrir tantas cosas, a transformar tantas cosas, ¿verdad? A evaluar otras y a revelar muchos procesos, elementos, contextos, datos, información, sistemas y demás dentro de la organización. Es un proceso de cura, de verdad que es un proceso de cura, ¿verdad? Dentro de la organización, así es como lo defino yo. Nos vamos a curar a través de los datos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a tratar de eliminar todas esas falencias que existen a nivel de los sistemas, a nivel de los procesos, para lograr un mapa real y un mapa sólido y efectivo para poder tomar decisiones en la organización. Bien, hasta ahí. Abro, no sé si va a haber sesión de preguntas o no. Mari, vos me guías en esa. Sí, Arnoldo, en ese momento tenemos 2 preguntas. Vamos a leer las 2 del chat y luego si alguna otra persona tiene comentarios, nos gustaría escuchar sus preguntas, sus comentarios, sus percepciones, qué piensan, o sea, qué aporte creen que podemos dar, entre otros. La primera es, ¿cuáles son los dilemas éticos asociados al uso de los datos? Ok. Bien, sí, si nos devolvemos a la parte de gobierno de datos, de gobernanza de datos, vamos a ver, espero que se note de un minuto. Vamos a ver, hay un aspecto que se llama seguridad de los datos. ¿Verdad? Aquí. Data Security Management, ¿verdad? Evidentemente, vamos a ver, no necesariamente vamos a hablar de ética per se, pero es en ese punto donde se ve, ¿verdad? Es el manejo de los datos, de la seguridad de los datos. Evidentemente aquí estamos hablando de la protección de los datos personales, estamos hablando del manejo de la privacidad, ¿verdad? Y demás. Entonces sí hay, por ejemplo, hay 4 políticas, bueno, son 6 políticas fundamentales que se manejan cuando se implementa gobernanza de datos. 2 de ellas tienen que ver específicamente con el manejo, con la privacidad y la protección, ¿verdad? De los datos, y lo otro con el manejo ético que se hace dentro de la organización, ¿verdad? Porque evidentemente, por ejemplo, algo que siempre sale a la luz cuando terminamos un proceso de este tipo de gobierno de datos, por ejemplo, es que la gente dice, mira, qué valioso es ahora la información que tenemos, ¿verdad? Bueno, y ese concepto de lo valioso puede ser para el bien o para el mal, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, para el bien de nuestra organización o para el mal si alguien intenta llevarse esa información, ¿verdad? Entonces, sí, evidentemente hay ética de los dos lados. Hay ética, tiene que haber consideraciones éticas dentro de la organización, ¿verdad? Para el manejo de esa información, que eso se trabaja mucho a través de la seguridad, ¿verdad? Y de la cultura en seguridad, ¿verdad? Y también tiene que haber ética hacia afuera, ¿verdad? En el conocimiento que yo tengo de esos datos, que idealmente ojalá se manejen correctamente, ¿verdad? Porque también hay implicaciones legales si se hace de otra forma, ¿verdad?
Perfecto. Ahí la persona que nos hizo la pregunta nos indica si quiere en el chat o por, digamos, con el mismo audio si la pregunta se quedó clara. Tenemos otra, Arnoldo, que dice, cuando se habla en las organizaciones de cambio cultural hacia la alfabetización digital, ¿es esa alfabetización digital una fase obligatoria para lograr una efectiva alfabetización de los datos? Ok. Pausa. ¿Me repite la pregunta, tal vez, para tener todo el Claro tiempo? que sí. Voy de nuevo. Dice, cuando se habla en las organizaciones de cambio cultural hacia la alfabetización digital, ¿es esa alfabetización digital una fase obligatoria para lograr una efectiva alfabetización de los datos? Ok. Ah, a ver, desde mi percepción meramente personal, yo diría que sí. Ujú. Es totalmente requerido y necesario. Yo creo que esto no se puede hacer de otra forma si no existe esa transformación digital. ¿Verdad? Es la celeridad con la que hay que tomar los datos, con la que hay que tomar las decisiones, los instrumentos que necesitas, y la forma en cómo la organización debe de aprovechar esto no se puede, o sea, para mí la transformación digital es fundamental, porque adicionalmente aprovechas para hacer ese cambio de mentalidad, si es que es necesario hacerlo en las organizaciones, ¿verdad? Y en las personas, perdón, en las organizaciones. Entonces, para mí sí es un tema, digamos, que van de la mano uno con el otro. Ujú. Dicen que ambas preguntas fueron contestadas de manera, o sea, que les quedó clara. Más bien, muchísimas gracias, Arnoldo. Tenemos otra, dice, ¿cuál sería la estrategia en una organización que no cuenta con un área de sistemas estructurada? ¿Qué se recomienda para ir generando datos y administrarlos adecuadamente? Vaya, bueno. Yo creo que, a ver, si no hay un área de sistemas formal, digamos, o estructurada, que es lo que entiendo de la pregunta, no significa que no se pueda hacer, pero la forma de moler el maíz va a tener que ser más lento y diferente, ¿verdad? O sea, al final, este proceso, como le dije, es una decisión estratégica. Entonces, si se define estratégicamente como tal, hay condiciones en las que tiene que trabajar esto, ¿verdad? Ya sea por una tercerización, ya sea porque alguien va a tener que hacerse responsable de la organización, dentro de la organización, de hacer esto. Pero si, a ver, no es necesariamente el tema de una TI formalmente. Aquí lo que tendría que validar y entender es si es que está todo tercerizado o en su defecto, si es que sistémicamente o a nivel de tecnología, las cosas no están tan robustas como la organización pudiera requerir o como las personas pudieran requerir, ¿verdad? Son dos cosas diferentes. Pero evidentemente sí necesitamos en este proceso una decisión estratégica y por ende, como toda decisión estratégica, el apoyo para poder hacer esto. Eh, Honestamente, no hemos trabajado con organizaciones que no tengan una TI formalmente estructurada. Estos temas son desarrollados, ¿cómo se llama?, al interno, inclusive por todo el conocimiento que se genera en el proceso, ¿verdad? En el proceso de alfabetización. Entonces, sería como desperdiciar mucho de ese conocimiento si no se hace con una estructura formal interna. Tenemos otra que dice, ¿cuáles serían las herramientas recomendadas para compartir la información? Y si deberían variar de acuerdo al nivel de profundidad de la misma. Ah, a ver, para compartir información yo entendería que estamos hablando de la visualización, ¿verdad? Entonces, a ver, digamos, si uno busca BARC, revistas especializadas en BI como BARC o el mismo Gartner, que Gartner es una encuesta de satisfacción, no necesariamente técnica, siempre vas a encontrar ahí 3 o 4 líderes, para no ponerle nombre, ¿verdad? Porque si me obligas a ponerle nombre, yo tengo mi sangre verde, ¿verdad? A mí me encanta Click y de
Click es difícil que me salgan, a pesar de que puedo manejar Tableau y puedo manejar Power BI, pero Click es la que me encanta. Pero digamos que hay varias herramientas, inclusive herramientas free y ese tipo de cosas, pero la potencialidad de cada uno pues es imposible discutirlas aquí, pero en este caso el mensaje es sí hay herramientas, yo creo que es importante validar qué hay en el mercado, investigar qué hay en el mercado y escoger la que mejor se adapte a sus requerimientos y necesidades, ¿verdad? Pero así como darte nombres, digamos que te doy en principio esos tres que normalmente andan bastante liderando cualquier eh, ¿cómo se llama? Cualquier ranking a nivel mundial, ¿verdad? Que serían Click, Power BI y Tableau. Perfecto. Bueno, por el momento, bueno, lo que tenemos comentarios es de que excelente presentación, que muchas gracias, que, bueno, una persona que se tuvo que retirar porque tenía una reunión, entonces dijo que muy interesante, que no podía seguir conectado. No sé si las personas que aún estamos en la sesión, alguno tiene alguna otra consulta, alguna duda, algo que don Arnoldo nos pueda evacuar. La idea es que no nos vayamos con esas dudas que a veces se van presentando, sino poderlas ver de una vez. De todas formas, Mari, igual, digamos, no sé si tienes una forma de dejarles el mecanismo de consulta o lo que sea, y con todo gusto, eh, ¿cómo se llama? Podemos luego contestar vía correo electrónico alguna otra consulta o requerimiento que puedan tener al respecto. Correcto. Arnoldo, Sí. hola, Ever, tengo unos puntos aquí que comentar. Ajá. Lo primero es que, bueno, este tema es súper apasionante para mí porque definitivamente el tema de bases de datos, analítica, métricas y cómo yo agilizo mi organización en temas de información es súper interesante y es prácticamente los cimientos de una organización exitosa. Entonces, pensando en el diseño organizacional del futuro, definitivamente un buen sistema debería tener diferentes perfiles de usuario. Ejemplo, yo tuve la oportunidad de participar en una organización en donde por un horror, lamentablemente, se consideró crear perfiles para los colaboradores directos de la compañía, pero nunca se consideró en crear perfiles para contratistas que debían tener otro nivel de seguridad. Claro. Entonces, no tienen idea el horror y los retrasos y los problemas que eso causó, básicamente porque no hubo un diseño adecuado de este sistema. Correcto. Adicionalmente a esto, parte de ese diseño debería decirme a mí cuál va a ser el mecanismo de actualización o depuración de esta base de datos o de esta plataforma para que no se convierta en un barril sin fondo, en donde yo simplemente coloco y coloco información que no me genera ningún valor de retorno. Y evidentemente porque la idea es que yo dentro de mi organización tenga cada vez más analistas de datos y menos procesadores de transacciones. ¿Ok? Correcto. Aparte de eso, yo creo que la tercerización muchas veces, pensando por ejemplo, si nosotros somos una empresa de consumo masivo y queremos tercerizar las transacciones en SAP o en alguna otra plataforma para creación de órdenes de compra, muchas veces hay que pensarlo dos veces. Porque si bien es cierto, vamos a tener savings en un futuro, vamos a poder destinar esos recursos en otra cosa, pero muchas veces esa tercerización es un poco cara. ¿Para qué? Para la imagen de la empresa. Eso como comentarios generales. Y mi pregunta muy puntual para vos es, mencionaste a una persona que se llamaba Data Doubter, que es esa persona que lo cuestiona todo. Mi pregunta es, si nosotros estuviéramos diseñando un sistema, vos incluirías únicamente a los expertos de la herramienta o a los expertos del proceso dentro de ese diseño o también le tomarías la opinión previa a esos doubters como para ver exactamente qué es lo que ellos ven a manera macro de pros y contras de una herramienta? ¿Cómo lo manejarías? Ok. Bien, básicamente te lo voy a responder de la siguiente forma. Cuando uno tiene implementado, digamos,
alfabetización de datos. El rol, los 4 roles que vimos ahí, básicamente tienen que participar desde el nacimiento de cualquier aplicación. Desde el nacimiento de cualquier aplicación. Entonces, la respuesta sería sí, sí tienen que participar. No sé, o sea, habría que puntualizar la forma en cómo, ¿verdad? Pero sí son una parte activa en ese proceso de construcción, que es básicamente el ejemplo que vos pones, ¿verdad? Perfecto, te lo agradezco montones. De Vamos acuerdo. a ver. No, no, da igual. Para decirle a las personas que aún nos acompañan, hay una compañera que se acaba de retirar, que quiere información de la empresa. Entonces, para contarle, bueno, que nosotros los vamos a estar contactando vía correo electrónico, que fue el que nos quedó en el registro que cada uno de ustedes hizo. Igualmente, ahí tengo les estoy en el chat, está mi correo electrónico, por si alguno nos quiere escribir directamente. Entonces, no sé si de los que estamos todavía presentes, algún otro con alguna consulta, si no, como decía don Arnoldo, podemos en el transcurso de los días, de la semana, si quieren profundizar en alguna otra parte, e inclusive si hay alguna duda o ver alguna información o algo, entonces nos podemos contactar vía correo electrónico. Creo que no, para ver, Está bien, perfecto. no A sé si... todos, de verdad, muchas gracias y bueno, estamos en contacto para lo que requieran, con mucho gusto. Más bien, como decía, bueno, aquí tengo, vamos a ver en el chat, dice todo perfecto, muchas gracias. Igual muy interesante el tema y muchas gracias por la exposición y por el tiempo. Más bien, gracias a ustedes de parte de nuestra empresa BS Solution por haber compartido ese espacio con nosotros, que realmente es un tema bastante interesante, un tema del día a día y que realmente si pudiéramos llevarlo a las organizaciones nos ayudaría muchísimo en el manejo de la información. De verdad, muchas gracias. Buenas tardes. De parte de nosotros, gracias. Gracias a ustedes por el tiempo y la paciencia. Cuídense. Gracias.